invitados. Hermano Matos, pastor hermano Rolando Matos, pasa frente. Viene a deleitar nosotros en la palabra del Señor. Pastor invitado de la casa, por supuesto, porque era casa, no hay duda de eso. Pero entonces, en un momento que teníamos pensado era ir a Puerto Rico, pues ya saben, que hemos venido hasta Puerto Rico, hemos pedido que viniera a suplirnos acá, traerles alimento. No queremos a las ovejas sin alimento, queremos alimento bueno. Así que en esa función, en esa misma función, pues entonces Dios nos dejó acá, pues también nacieron también parte de ese alimento. Así que quédense para que participen del alimento. Así que bienvenido. Ahí estamos. Gracias por acá. Fui invitado a predicar en una conferencia de compañerismo de las diferentes iglesias en el Río, Texas. Y me tocó a mí predicar. Y ese día yo, el mensaje que veo, tomé los pasajes del diluvio. Y una hermana a mí me había puesto un vaso grande de agua. Y en la emoción del mensaje, pues hago gestos, ¿verdad? Y hice un gesto cuando dije, y el Señor abrió las cataratas del cielo, pero cuando dije las cataratas del cielo, le di un manotazo al agua y saltó el agua y todo lo que estaba emocionado se echaron para atrás. Llegó el diluvio. Y fue ese día, y ese vaso iba borracho. Y yo creo que el hermano lo pensó también. Pues sí, me he gozado mucho, hermano, por el coro que tienen aquí de la orquesta, ¿verdad? Y me recordó mucho cuando comenzamos obra aquí en Quincy, en la Bethel Baptist Church, que pues me dieron un salón. El salón rosado, donde ahí nada más que se usaba para las bodas. Y bueno, comenzamos a trabajar y llegamos a llenar el templo ese, pero muchos hermanos guatemaltecos. Entonces, y cantábamos, pero no había instrumentos. Lo que había era un piano, pero no había quien lo tocara. Entonces a mí se me ocurrió comprar, porque algunos tocaban la guitarra, pero no tenían guitarra. Y entonces, bueno, pues yo hablé con el misionero a ver si comprábamos una guitarra para vaya, ponerle música al coro. Y yo pensaba crear una rondalla. ¿Saben lo que es una rondalla, verdad? Bueno, en México, a un conjunto de guitarras puede ser numerosa, todo lo que toca la guitarra. Es precioso cuando cantan en ese mismo tono que ustedes estaban cantando, ¿verdad? Y bueno, ensayábamos todos los miércoles, teníamos un domingo que fuimos más entusiasmados con el servicio, no había ni uno solo en el templo estaba casi vacío. Y bueno, ¿qué pasó? No sé qué para pasar. Y entonces ya el lunes yo salía a visitar siempre habían las casas, porque cuando había la abundancia de tomate, la siembra de tomate, que había muchos latinoamericanos, y sobre todo muchos guatemaltecos y mexicanos. Y yo creo que era pasado. Entonces en el recorrido, no sé si saben, el pastor que estaba en Georgia, en la frontera ahí con Georgia y Habana. No, Habana no. Toda la parte norte de aquí del estado de la Florida. Y bueno, entonces porque nos juntábamos él y yo visitando toda esa frontera, estaba llena. Él servía una misión que tenía en Georgia. Entonces me dice, Orlando, ¿qué pasó? Aquí está todo esto vacío. Fui a la casa donde ellos
Yo recogía muchos de ellos y estaba vacía. Lo habían trasladado para Georgia, más arriba allá en Georgia. Nos quedamos sin rondalla. Pero siempre me recuerda, ¿verdad? El grupo que cuando cantan así, me acuerdo de ese evento, ¿verdad? Yo dije, bueno, algunos dijeron, no, se robaron la guitarra. Dios obra de diferentes caminos. Dios obra de manera que usted no puede explicar. Y yo siempre pensé, bueno, Dios se lo llevó para que ministraran esos lugares donde Dios lo manda. Y lo mismo le digo a los presos donde voy, que no están allí porque robaron, porque metieron la pata, como decimos los cubanos, o metieron la mano, o lo que sea, ¿verdad? Ustedes están aquí porque Dios los ha traído aquí. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es así, ¿no? Bauticé a uno de ellos. Esto fue allá en Bristol, allí donde vivo yo ahora, en la Fair Baptist Church, que me dieron un local para que comenzara ahora allí. Él fue el primero que bauticé dentro del grupo. Cuando yo terminé de bautizarlo, que ya terminamos el servicio, me dice, hermano, quiero que usted me regale un saco y una corbata. Ok, bueno, pues a la casa, le di uno de los sacos que tenía yo de cuadrito y una corbata que me gustó. Digo, ok, bueno, no lo volví a ver más. Se fue a predicar. Salió a predicar por ahí. Ya no lo vi más en el campo, en las visitaciones, preguntaba por él, no sabemos ni a dónde se fue. Pero hermano, Dios obra de manera que usted no se puede explicar. Como Dios usa, como Onésimo, que se le fue a Pablo, ¿verdad? Porque a Onésimo se le escapó a Filemón y salió en su andada, y en esa andada fue a parar donde estaba Pablo, oyó el mensaje de Pablo, oyó la predicación, se entregó a Cristo, y Pablo, claro, se lo manda otra vez ya a Filemón, ¿verdad? Pero esa es la manera en que Dios obra. Estos presos que yo les digo, ¿verdad? He bautizado mucho allí en la prisión, y con testimonios tremendos de ellos. Y ya les digo, no están aquí porque ustedes quisieron venir a trabajar y hacer. Dios los trajo. Dios los trajo a un ministerio especial. Así que hermano, síganle, que el Señor lo va a bendecir y va a bendecir el trabajo que ustedes van a hacer. En esta mañana, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Porque ya es un poquito tarde. Quiero hablarle algo acerca, ¿verdad?, de la importancia de que es la vida. La vida es importante. La vida es importante. Es importante ¿por qué? Porque vivimos. Nos da alegría vivir, ¿verdad? No queremos perderla. No queremos perderla. En Mateo capítulo 6, del 25 al 34, hay algo muy importante que la palabra de Dios, nuestro Señor, nos ha enseñado, nos da el mensaje para llevarle a otros. El mensaje para que podamos llevarle de Dios las noticias a los cuales llamamos el Evangelio. Un mensaje importantísimo de la palabra de Dios y que tiene para cada uno de nosotros llevarlo a todo aquel que busca y necesita buscar la vida. Permítame tener una oración. Bendito Padre Dios, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, la paz, Señor, de esta palabra. Ha sido bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Y tu, Señor, has preparado a tu siervo para ti. Gracias, Señor, por ello, porque nos edifica, nos prepara para la vida, Señor, la cual tú nos has traído. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más de tus actos y los nuestros, en lo cual, Señor, tú estás vigente. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra, tu mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi queridos hermanos, este pasaje que al cual leo es uno que trae la música que muchas veces yo pongo a tocar en el piano. Me la sé de memoria. Y por mucho tiempo, desde mi juventud, siempre toco este tema. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es lo más importante en la vida. Algunos subconscientemente no atienden, ¿verdad?, a lo que muchas veces en México le dicen, bueno, ¿a qué usted le tira? ¿No ha oído esa palabra? ¿A qué usted le tira? Claro, refiriéndose, uno está apuntándole a algo, ¿verdad? ¿A qué le está tirando usted? ¿Qué es el que está tirándole ahí al aire libre? Al aire, o a unos patos que están en un circo. ¿A qué le tiran? Casi siempre tenemos, y todos, ¿verdad? Hay algunos que ni se preocupan por hacer un plan. Pero casi todo lo que vemos, todo lo que existe, que se mueve, que anda, que está parado, ha venido a través de un plan. Quien no hace un plan, ese es como el que edifica sobre la arena, ¿verdad? O hace como la avispa. ¿Sabe lo que pasó con la avispa? La avispa vieron el panal de las abejas, cómo hacían el panal, hermoso y sabroso. Y una comisión de avispas fueron a ver a las abejas, a hablar con la reina para ver que las abejas le enseñaran cómo hacer el panal. Y entonces fue la comisión de avispas allí al panal, y vino una comisión de obreras montada por la reina para que le fuera enseñando a las avispas cómo hacer el panal. Y allá fueron las obreras y las avispas de esta noche. Y este cubo cúbico se hace de esta forma así, y las avispas decían, sí, ya sé. Y este se hace de esta forma. Pues sí, ya sé. Y entonces así todos se van todo el tiempo, sí, ya sé. Y ok, pues ya lo saben todo. Arriba. Allá fueron las avispas, pero que hicieron un panal de fango. Un panal ¿verdad? Que no da bien ni nada, ¿verdad? Y a veces uno le está explicando a la persona, mira, o está explicándole cómo ir al camino donde va a ir, a la casa donde va a ir, a la dirección donde va, y la persona dice, sí, ya sé. Y cuando viene a ver, sale por allá contrariamente, o coge una vereda en vez de coger el camino que le explicaron. Porque siempre, sí, ya sé. Y uno le dice, bueno, estás haciendo como la misma. Constantemente sí. Pero, vemos que para hacer cualquier cosa hay que hacer un plan. Toda la creación de Dios, todo lo que está hecho, ha sido a través de un plan. Vemos que en la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, ¿verdad? Pero no solamente Dios se lo dijo, lo hizo.
un plan. Un plan, cuando te creó a ti, me creó a mí, creó todo, lo hizo con un propósito, un plan. ¿Han visto la maravilla de un ojo? Aquí tenemos un doctor que puede hablar de lo que, la maravilla. Nosotros nos maravillamos por lo que vemos. Pero el doctor, que ha estudiado más y se ha metido más adentro de lo que nosotros vemos por fuera, puede todavía decir mucho más, ¿verdad?, de lo que es la maravilla de un órgano, ¿verdad? Que lógicamente tiene que haber sido a través de un plan, como el plan de la salvación, el plan de Dios de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Vemos el plan de Dios. Amén. Para tu salvación, Aleluya. y mi salvación de todos. Amén. O sea que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en la vida. El plan para vivir. Un plan para vivir. Cuando nacemos, crecemos. Y en ese crecimiento, una de las cosas que vimos de nuestros padres, y vivimos en el seno de la familia, por reflejo, pensamos, bueno, yo también tengo que crear una familia. Ahora, vieron los trabajos, vieron las cosas que sus padres hicieron, entonces ustedes necesitan hacer ¿qué cosa? Un plan para proceder. Entonces, se piensa que hay que buscar ¿qué cosa? Primero, aprender, conocer. Y no, de 6 hasta los 12 años estamos estudiando para prepararnos ¿para qué? Para cuando terminemos, entonces seguir en la universidad para poder calificar luego para un trabajo que me dé una opción de una entrada de dinero para poder ¿qué? Comprar una casa, buscar una novia para casarme y tener una familia. Entonces todo eso tiene que planearse. Todo eso tiene, o sea, el propósito es crear la familia. La casa para vivir, para no andar debajo de un puente o en la línea, pasando por la línea de tren. O sea, no pasar tanto trabajo, ¿verdad? Pero hay un plan, tiene que hacerse un plan, un propósito. Pero hay algo que dentro de ese plan, antes de ese plan, no se mira que dentro de ese propósito se necesita algo. Lo más importante de ese propósito, de ese plan. ¿Cuál es? La vida. Asegurar la vida. Cuando trabajaba ya en un almacén de la empresa automotriz en Cuba, venían unos libros de química, que era para la empresa de la química básica. Y en los libros de química había las fórmulas, ¿sabes? Las fórmulas químicas que es H2O con Fe, diferentes fórmulas químicas de los elementos químicos. Emociones, salgo volando. No queremos que te nos caigas allá arriba. Dios la sabiduría, no te preocupes. Ahora sí te puedes mover como quieras. Sí, gracias. Pues en la fórmula química, no sé si ustedes han visto las fórmulas, ¿verdad? La fórmula química, si usted azulfuro con hierro, con ácido sulfúrico y así diferentes clases. Aquí tenemos dos doctores que pueden explicar esto. Pero yo me maravillé
y me preguntaba por qué delante, eso para producir un producto, que delante de esa fórmula había un signo de dólar, el signo de peso, de los dólares. Había ese, ¿qué tenía que ver eso con la química? ¿Qué tenía que ver eso? Yo me preguntaba. Entonces le pregunté a uno, a María. María era un señor, pero le habían puesto el nombre de María. Era español él. Y le pregunté, María, ¿por qué estos libros de química tienen ese signo de peso? Dice, es que si no tienes el dólar o no tienes el peso, no puedes hacer el producto químico, porque tienes que comprarlo. Si no tienes dinero, no puedes hacer esa fórmula. O sea que hay que invertir, ¿verdad? Algo para comprar esos productos. O sea que ahí va el costo todo del producto. Mis queridos hermanos, lo que estoy diciendo con esto es que hacemos planes de un mejor vivir, de una vida mejor, pero nos olvidamos la seguridad de esa vida. Nos olvidamos de que esa vida tiene un término. Pensamos y hacemos planes que voy a ir a Matanza, voy a ir allá a Chicago y todo eso, pero no se cuenta con Dios. No se cuenta con Dios para nada. No se cuenta que en ese viaje se tronchó, se acabó la vida, se terminó la vida. No se piensa en eso. En el pasaje de Mateo 6, del 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana te traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Que primero, ante todo producto químico, busca a Dios, que es el que provee todo, que es el que nos da la seguridad de la vida, ¿verdad? Tenemos que asegurar primero la vida, porque la vida no termina allí en el cajón, la vida no termina allí en el velorio. Amén. La vida sigue. Amén. Dios nos hizo para que viviéramos eternamente. Aleluya. Todo ese universo que hizo Dios, esos planetas que están allá arriba, eso, si no hubiera habido el pecado, a esas alturas estuviéramos viviendo allá todos esos planetas, porque Dios los hizo para eso. Y como dice en su palabra al final, ¿verdad? Hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Y eso lo dice. Amén. ¿Okay? Otra cosa importante que
a veces pasamos por alto y quizás algunos de ustedes ya han experimentado, ¿verdad? Para sacar la licencia para manejar, ¿qué se necesita cuando se va a hacer el examen práctico? Ahí el oficial le pregunta, deme la tarjeta del seguro y la registración. Si no tiene la tarjeta del seguro, no le van a hacer el examen. No sé si alguno de ustedes ha hecho el examen o si tiene la licencia o no. Pero si no tiene la tarjetita del seguro del carro, no le hacen el examen. ¿Por qué? Porque el oficial no se va a montar en su carro sin tener aseguranza. Porque si hay un accidente, ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a pagar el hospital? ¿Quién le asegura la vida? ¿Verdad? Y eso es importante, el seguro de vida. Porque estipuladamente, ¿verdad? La cuenta que se saca es que si no tiene su seguro, tiene un accidente, puede tener un accidente porque son nuevos manejantes, son nuevos drivers, ¿verdad? Y entonces tiene la posibilidad de que tenga un accidente y muera. Si va usted a pedir un préstamo al banco o a una compañía financiera, entre todos los papeles que usted firma, está firmando un seguro de vida, entre paréntesis, entre comillas. Usted está firmando un seguro de vida para el banco. Porque si usted muere, ese dinero que el banco le prestó, lo tiene asegurado por 10,000, 20,000, depende de lo que usted ha pedido prestado. 100,000, usted pidió $5,000 y el banco está asegurando su vida, que si usted muere, él va a ganar 20,000, 50,000 y posiblemente hasta $100,000. ¿Por qué los bancos le mandan así mucha cantidad de propaganda que usted pide, para que usted pida un préstamo? Que se lo dan fácil. ¿Por qué? Porque de 100 personas que piden un prestado, posiblemente mueran 5 personas. Y el banco recibe por esas 5 personas que murieron la cantidad de 50,000, 10,000, 30,000, 40,000. O sea que recuperan ellos todo ese dinero que han prestado a los 100, ya recuperaron casi todo el dinero. ¿Sí? Por eso las facilidades que dan y le dicen que pide un préstamo. Aquí prestamos, ¿verdad? Porque la vida suya está en un tilín, en un momento. Por eso hay tantas compañías de aseguranza. ¿Sí? Y entre los papeles que usted firma, está firmando una aseguranza para el banco. Es importante, ¿qué cosa? La vida. La vida, que en cualquier momento se termina. La vida esta terrenal. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. La ropa, los zapatos, la casa, la comida, todo lo demás vendrá después de asegurar la vida. Muchos no oyen, muchos no entienden, muchos no quieren disfrutar antes, ¿verdad?, de someterse a lo que la palabra de Dios aconseja, el manual de la vida. Hay quien recibe paquetes, compran un mueble y dentro del mueble ese, la mesa o el equipo que compraron, viene un manual. ¿No lo han visto?
Viene un manual que le va a estar enseñando a usted cómo armar ese aparato, esa máquina, ese mueble. Viene un manual. Hay algunos que empiezan a ir a armar ahí a su lógica, a su entendimiento, ¿verdad? Y cuando vienen a ver cuántos tornillos le faltaron, o le sobraron, o le puso una pieza donde no iba, tiene que devolverla, ¿verdad? La mayoría es que no atendieron al manual. Nuestra vida es exactamente igual. El manual de nuestra vida es este. Amén. La palabra de Dios. Como Dios comenzó a Adán, a explicarle, dijo, podrás comer de todos los árboles, excepto el que está en el huerto. Y así le fue diciendo todo, hasta el matrimonio, todo lo que no es nuestra vida, lo que vamos a hacer, todo se lo dejó a Adán. Bien dicho. Pero el hombre oyó más a Satanás que a lo que a la palabra de Dios. Es lo que le sucedió a Eva, ¿verdad? Que oyó más la palabra de Satanás que... Muchas veces le he dicho a mis hermanos que mucho cuidado cuando está orando, porque no solamente Dios está oyendo, Satanás está al lado suyo, oyendo lo que usted le está pidiendo a Dios, o lo que Dios le está diciendo a usted. ¿Y qué hace Satanás? Usted le está pidiendo, algunos están pidiendo, Señor, dame la novia que necesito, ¿verdad? Allá va Satanás y le trae como Dios le trajo a Eva, le trae un encanto de mujer. Y piensa usted que se la mandó Dios. ¿Es así? El diablo está allá oyendo y le pone, aún cuando usted está orando, le pone cosas que le pida a Dios, cosas que oye, ¿por qué Dios no me la ha dado? Usted dice, ¿por qué Dios no me ha dado esto todavía? ¿Verdad? Que Dios sabe el tiempo. Dios sabe el tiempo cuando se lo va a dar. Pero el diablo se apresura a ofrecérselo. Y muchos caen en esa equivocación. Muchos caen en esa equivocación. Pero ya les digo, el manual de la vida es este. Hermano, guíense por lo que el Señor dice aquí, en buscar la vida. Muchos buscan la vida eterna por libros muy misteriosos o por ¿sabe qué? ¿No han oído eso? Cuando alguien, el diablo es muy astuto. El diablo siempre está atento a lo que tú estás queriendo, a lo que tú anhelas, a lo que tú afanas. Un carro, maravillas que el hombre pide, ser un actor, un artista, un cantante, bueno, cosas que el hombre pide, baladíes. Y Satanás está inmediatamente tratando de conseguírselo. ¿Por qué Satanás se apresura? Porque Satanás quiere destruirte. El ladrón no viene sino para robar, lo dice el Señor ahí. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida. Eso lo dice el Señor ahí. O sea, ¿qué está diciendo? No hagan caso de todo aquel que viene y dice, tú sabes una cosa, si tú haces esto, yo te voy a dar tal cosa. ¿No han oído las proposiciones? ¿Por qué el Señor habla tanto de las tentaciones? ¿Verdad?
Dice, Satanás está alrededor vuestro como león rugiente. ¿Para qué? Para devorarte. Él sabe su destino. Él sabe que ya está para ser destruido. Pero como dicen, y eso lo repiten muchos criminales, dice, antes que me lleven a mí a la silla eléctrica, me llevo a todo el que pueda. Me llevo a todo el que pueda. El borracho quiere que todo el mundo sea borracho. ¿No es así? Y aquel ven en el trabajo que aquel que no toma, mira, tomate una copa, muchacho, que no te va a pasar nada. Y a la muchacha, pues, para engañarla, dice, no, vamos esta noche al cine, no, que mi mamá no me deja. No te preocupes, no te va a pasar nada, muchacha, ¿verdad? Y así, Satanás engañoso, bien engañoso. En la literatura, ustedes ven, por ejemplo, la evolución. Ahora que está de moda, han puesto de moda el globalismo, que lo están apoyando con la idea que están poniendo de propaganda al mundo entero, el cambio climático. Porque es posible, ¿no han oído esa palabra? Es posible, quizás, tal vez, había una vez, todas son las falacias, las mentiras que Satanás dice para engañar a la gente. Todas esas palabras. La palabra de Dios dice, y Dios dijo, y Dios hizo, y así es, y así ha sido. No que tal vez, o no que quizás, mira, quién sabe, cuando oigan esa palabra, por ahí viene la mentira, la falsedad. Y nuestro Señor nos alerta mucho aquí en su manual, nos alerta mucho de eso, ¿verdad? Satanás está alrededor nuestro, para ver dónde nosotros caemos. De ahí viene la tentación. No le digo al Señor, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? La tentación. Si tú eres hombre, tú no eres hombre, si no te tomas este traguito. ¿Y cuántos caen? Para demostrar, yo soy hombre, yo soy macho, ¿verdad? Y ahí caen en la tentación. Orar sin cesar, dice el Señor, para que no caigan en tentación. La palabra clave para no caer en la tentación, como dice Jesús, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien. Nos da la puerta para no caer en la tentación. Satanás, vete a tu lugar. Cuando vienes solamente, vete a tu lugar, Satanás. Porque el Señor adorarás y a Él solo servirás. Eso es el manual de la vida, de cómo conducirnos para poder vivir, para buscar y obtener la vida que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué creemos, verdad? ¿Por qué creemos que hay la vida? Porque el Señor nos ha demostrado. El Señor nos ha dicho aquí en su manual. Está aquí el camino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Eso nos dice el Señor. ¿Dónde
¿Dónde se encuentra el reino de Dios? Bien claro está aquí en el manual. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Muy sencillo. Porque Dios es el que habla. Dios habla en la persona del Padre. Dios habla en la persona del Hijo. Dios habla en la persona del Espíritu Santo. Que hablan los tres. Las tres personas hablan. Por eso que es la palabra de Dios. Es el manual de Dios. Donde Dios se revela. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué cosa es el verbo? ¿Qué cosa es el verbo? El verbo es, gramaticalmente, en una oración, el verbo es la palabra que indica la acción de lo que es esa oración que estoy diciendo. El perro corre por la calle. El perro corre por la calle. Si usted dice el perro por la calle. El perro por la calle. ¿Qué cosa? ¿Qué me quiere decir con que el perro corre? Que el perro en la calle. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, pero pone el verbo correr, entonces es la acción de esa frase, de esa oración que usted dice, el perro corre por la calle. El niño llora. Pero si usted dice nada más, el niño, ¿qué? El niño, ¿qué cosa? José, el niño. ¿Pero qué cosa? El niño se cae, el niño llora. Llora, se cae, es el verbo, que es la acción. Cuando Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se hizo la luz. El Espíritu estaba Sobre las aguas. alrededor, sobre las aguas, en medio de las aguas. El Espíritu Santo era el que estaba haciendo todo. Es la acción. El Espíritu es el que hace todo. ¿Qué dice Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es Jesús? Jesús es El Hijo de Dios. el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Que son de las tres personas de las que habla Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Jesucristo es el Espíritu Santo. Cuando dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Es cuando recibimos el Espíritu Santo, a Jesús en nuestra vida, al que nos guía y con él podemos comunicar el Espíritu Santo. Dice Juan aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la palabra que Jesús lo hizo todo. Todo fue hecho por él, en la persona del Espíritu. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que cuando se busca la vida, ¿a dónde hay que ir? Cristo. Al Verbo, a Jesús, a Dios. En Juan 1, el 16, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que lo buscaron, ¿verdad? A los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recibiendo y buscando a Jesús, entonces se recibe el derecho de ser declarado hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, quiere decir que hemos recibido una vida con Dios y en su eternidad. Es donde entonces alcanzamos la vida que debemos buscar antes de hacer o buscar todas las cosas materiales. Ahí lo dice bien claro en el manual. En Mateo 1 del 21 al 23. Fíjense en este detalle. Hablando del ángel a María, del anunciamiento de Jesucristo, de Jesús, del Mesías. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros, eso quiere decir Emmanuel. ¿Y cómo fue que Dios está con nosotros? Se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Y la carne de quién? Cuerpo de Jesús, el cual vamos a compartir luego, ¿verdad? Tenemos la cena, ¿verdad? Amén. El cuerpo de Jesús, partido luego en la cruz, por nuestros pecados. Que por medio de ese cuerpo partido, cumplido, en esa profecía, nosotros alcanzamos el perdón de Dios para darnos vida nueva. Ese Verbo hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, está bien, ¿verdad? Que busquemos antes de cualquier plan en la vida, buscar a Dios, buscar su reino. En Marcos capítulo 3, capítulo 1.
Marcos capítulo 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cuál es la fórmula de buscar el reino de Dios? Arrepentidos. Creer el evangelio. El evangelio, esta verdad que Dios ha dado desde Génesis hasta Apocalipsis para buscar a Dios. Y una vez encontrado, arrepiéntete de toda la vida que has tenido sin Él, de todo lo que ha pasado en tu vida, que has hecho, de todas esas cosas ocultas que se hacen y que se llevan aquí en la espalda. La culpa. Algunos dicen mi conciencia. Todo ese bulto de pecado que se lleva y que no deja vivir a nadie. Encuentra a Dios, lo busca, cuando lo encuentre, arrepiéntete. Arrepentido, como dice el Señor. Y creer todo lo que el Evangelio dice, todo lo que dice ahí el Señor. Y en Juan 4:4, yo creo que ustedes han leído todo esto, pero es bueno y es importante porque es el mensaje que tenemos que darle a nuestros amigos, a nuestros parientes, para que puedan encontrar el reino de Dios a donde todos queremos ir. Dice ahí, Juan 10:10 dice, palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús se refiere a quién es el ladrón que quiere destruir y matar. Satanás. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente que tengan vida, sino para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Cuando uno va al mercado, oigan, en esos marques, ¿cuántas cosas hay? ¿Se imaginan ustedes que Jesucristo dice que tengan vida, pero que la tengan en abundancia? Entonces es bueno, ¿verdad? Suena bien. Suena bien porque voy a tener de todo, aún de lo que no sé que existe. ¡Qué maravilla de esperanza que nos da aquí el Señor cuando encontramos el reino! Maravilla. Y todavía aún más, ahí en Juan 14, del 1 al 6, ¿verdad? ¿Ustedes han leído mucho esto? Juan 14. No se turbe vuestro corazón.
Algunos están turbados por lo que dice el pasaje primero que leí, ¿verdad? De la ansiedad. La ansiedad por buscar aquello y buscar estas cosas. Y luego son cosas que son necesarias. Pero el Señor nos dice que no le demos tanta importancia a eso. Porque lo más importante de cosas es La vida. la vida eterna. ¿Qué es lo que debemos? El reino de Dios. Y Jesús nos dice, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Fíjense. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuándo fue él a preparar? Cuando partió de aquí con el Padre. A preparar lugar para cada uno de nosotros. De tantos años, ¿verdad?, que han pasado hoy. Si te mueres hoy, vas derechito, habiendo creído, arrepentido y creído, vas a tu casa que el Señor ha preparado para ti. Amén. A pesar de tantos años que Él lo ha dicho, para nosotros, ¿verdad? El tiempo ese para nosotros. Ya está ese lugar preparado para cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Los apóstoles estaban acobardados, con miedo, porque ya Él le había dicho que Él tenía que ir a la cruz a morir. Y estaban turbados, lógico. Por eso le digo, no tengan miedo. No tengan miedo, ¿verdad? Ni se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué les parece? Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¡Qué misterio! ¿Cómo se toma Él? ¿Cómo se toma Él aquellos apóstoles? Y al mismo tiempo se toma a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él está, desde el momento en que tú creíste, Él está en tu corazón, Él está en tu cuerpo, Él está en ti, mediante el Espíritu Santo. Por eso es que Él dice así, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué promesa tan grande. Qué misterio tan alabador, ¿verdad? Qué maravilla de la palabra de Dios. La esperanza que nos da de vida eterna, mis queridos hermanos. Y el mismo Señor dice, ¿verdad? En Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, me amó a mí, a ti, a todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, mis queridos hermanos, la fórmula, como dice el manual, la palabra de Dios, para buscar el reino de Dios. Esa es la fórmula, lo que dice la Biblia. Esa es la importancia de lo que tiene este libro
que a veces está tirado por las casas, por ahí lleno de polvo, sin atención. Sin embargo, está avisando allí, ¿verdad? Oye, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con todos esos planes que tienes hechos? ¿Qué vas a hacer? Busca una manera de arreglarte. Busca al Señor. Como dice ahí la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. El carro, el televisor, la esposa, la casa, todo eso. El Señor va a recibirlo. Pues que tú arregles tu asunto, tu vida con el Señor. Dios te bendiga. Y si todavía tú no has hecho una decisión, yo te recomiendo que atienda lo que la palabra dice y lo hagas. Si no lo has hecho, hazlo hoy. No lo dejes para mañana, porque mañana tiene su fin. El minuto que sigue, el segundo, la hora, el mañana, entonces ya no hay tiempo. Mientras estás en el trampolín que no va a empezar a la piscina, el swimming pool, mientras estás ahí, toma la decisión, ¿te tiras o no? Pero hazlo pronto, mi hermano. Es maravillosa la palabra de Dios que nos ayuda a buscar el reino de Dios. Dios le bendiga, mi querido hermano.